Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos en otro show más de la conciencia y el día de hoy tenemos desde Colombia a Gerlin. Ella es Gerlin Guzmán. Estaba viendo el nombre, lo tenía anotado acá. Ella es médico, terapeuta emocional y especialista en manifestación. Y el día de hoy nos viene a hablar sobre las heridas de infancia y la importancia que tiene que ver con el tema de las parejas. Ahí se está uniendo. Ya, envía la invitación. Agradecería que tú también me la hagas llegar. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Acá estamos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas Acá en gracias a GEA ti por la Conciencia. invitación. Te estaba presentando, te estaba diciendo que eres médica, terapeuta emocional y especialista en manifestación. Y el día de hoy, nuestro tema son las heridas de infancia, ¿ya? Pero igual, primero, Gerlain, me encantaría si es que nos puedes compartir un poquitito cómo ha sido tu camino, cómo llegaste a la terapia emocional, cuándo empezaste con el tema también de la manifestación, ahí si nos puedes contar un poquitito de ti, ¿qué te parece? Sí, sí, claro que sí. Pues mira, la verdad es que, como se dice acá en Colombia, ha corrido mucha agua bajo el puente para llegar hasta aquí y pues ha sido a través de mis propias enfermedades, de mi propia necesidad de sentirme más plena y enraizada a la vida, lo que me ha llevado a buscar maneras alternas de encontrarle solución a todos los problemas y a todos los retos que encontramos en la vida. Entonces, así poco a poco fui resignificando mi profesión, mi manera de abordar todos los temas, encontrando que no solo existía la medicina alopática, que es la medicina tradicional, sino que habían muchísimas cosas alternativas que nos llevaban a explorar nuestras emociones, que finalmente para mí son la causa de todas las manifestaciones y enfermedades físicas que tenemos. Entonces, bueno, llegaron a mí varias situaciones que me fueron conectando y mi historia empezó con Jesús. Para mí empezó como de una manera muy distinta porque a mí se me presenta el maestro y yo rompo con la barrera de la religión porque no tenía religión y él empieza a mostrarme una serie de cosas, de comprensiones, me lleva de la mano, me presenta a los ángeles y ahí empieza todo mi camino de búsqueda y empiezo a retomar mi poder a través de diferentes herramientas como Reiki, terapia angelical, después llega a mí la manifestación, ahora estoy estudiando biodescodificación emocional de las enfermedades. Entonces se va abriendo como todo este abanico de posibilidades para, para ayudar a los demás a través de mi propia experiencia. ¡Wow! ¡Qué interesante! Impresionante. Oye, mira, bueno, me gustaría que si pudiésemos hacer mención a cuáles son estas heridas que pudiésemos partir a que las Sí, mencionaras. sí, bueno, nosotros todos tenemos cinco heridas, se han distribuido pues en estos cinco grupos que son como las que tenemos. No necesariamente todos las tenemos, pero generalmente tenemos cositas de cada una. Hay una herida que nos marca más, que es más grande y es la que va como a manejar pues parte de nuestro carácter, también nuestras enfermedades, nuestra manera de relacionarnos en pareja, nuestras características físicas. Y esas heridas son, por ejemplo, la herida del rechazo, la herida de la humillación, de la traición, del abandono y de la injusticia. Son esas cinco. Lo más importante de poder reconocer la herida es que yo puedo matizarla, porque esta herida nos va a acompañar toda la vida. La cosa es que yo la pueda identificar para saber cómo moverme y entender por qué me comporto como me comporto. Mm, mm. Y podríamos profundizar un poquitito dando algún ejemplo de las distintas heridas. Claro, claro que sí. Bueno, entonces podemos empezar, por ejemplo, con la herida del rechazo. La herida del rechazo generalmente se da durante la gestación y el primer año de vida.
Y aquí hay siempre una situación en la que papá o mamá no quieren tener el bebé o han pensado en abortarlo, o uno de los abuelos han dicho mejor no lo tengan, no estoy de acuerdo, o el médico le ha dicho a la mamá, mire señor, usted tiene una edad peligrosa, es mejor que aborte ese bebé. Han habido situaciones siempre que han hecho creer a ese bebé que no merece la vida, ¿sí? Entonces, siempre se va a sentir muy rechazado y su máscara, que todas las heridas tienen una máscara que les ayuda a gestionar su herida, la máscara del rechazo es el huidizo, es el decir, el huir de todas las situaciones, el no enfrentar para evitar ser rechazado, ¿sí? Entonces es el que no se compromete, es el que no quiere hacerse cargo de nada, el que le entrega el poder al otro, aunque lo haga mal, pero que él no quiere hacerse cargo de nada, es el que huye de todas las situaciones. Y también es el que muchas veces está, digámoslo así, tentado por el suicidio, porque allí nadie lo puede encontrar, o sea, allí le huye a todo, no, nadie lo va a perseguir hasta allí, ¿sí? Entonces ese es el huidizo, que es el que tiene la herida del rechazo. Digamos que también es muy importante y es muy chévere explorar eh, que tienen muchos problemas los hombres de impotencia sexual, porque ellos, déjame ver, acá desactivo. Ya, aló. Ahí sí. Ok, ok, vale. Entonces, ¿qué pasa con el que tiene la herida del rechazo? Él siente inconscientemente que no puede tener hijos porque los va a rechazar también, ¿sí? Entonces tienen muchos problemas para tener reproducción, pues para tener hijos, y también tienen una incapacidad para sentir placer, ¿sí? Porque les fue negado el placer. Entonces también hay, en mujeres puede haber, pues, anorgasmia, puede haber toda esa dificultad para sentirse conectados con la vida y con el placer. Entonces también son los que de pronto se llenan mucho de tatuajes, de piercings, de situaciones a través del dolor para hacerles sentir que están aquí y que están vivos, porque están desconectados del placer. Entonces, por ejemplo, si lo queremos llevar a a la relación de pareja, pues es esa típica pareja en la que tú te sientes peleando solo, porque el otro no quiere hacerse cargo de nada, el otro quiere dejarte toda la responsabilidad a ti, el otro le parece que lo que tú hagas está bien con tal de que no lo involucres, ¿sí? Entonces es como cuando se siente que estás caminando solo en la relación. Qué interesante. Al final yo creo que todas las relaciones, la mayoría, todos yo creo que tenemos heridas de infancia. Claro, porque Todos. todos fuimos el niño que sufrió por una o por otra cosa, o a veces no es sufrimiento, que uno malinterpretó, que uno interpretó de alguna forma. Me gustaría, Sí. si es que se puede ir profundizando así, con distintos ejemplos, así como lo estás explicando, porque es muy impactante escuchar así. Sí, porque mira que incluso hay veces que el niño cree que tiene una herida y cuando uno va en terapia y lo lleva ya la herida se resignifica. Te das cuenta que no tenías una herida, sino que te pasas a otra. Por ejemplo, que no tenías rechazo, sino abandono. ¿Ok? Porque hay que tener bien clara la diferencia. El rechazado es el que no te quiero conmigo, salte de aquí o no te elijo y te excluyo. El abandono es cuando no puedo tenerte conmigo y eso hace toda una diferencia. Entonces es la mamá que tiene que irse a trabajar o es la mamá que se murió, ¿sí? O es la mamá que no tiene cómo tenerlo. Es diferente y la herida cuando se resignifica hace un cambio muy grande en la persona. Lo que tú dices, un niño puede creer que tiene una herida, pero finalmente puede pasar que no. ¿Cuánto tiempo uno puede tardar en descubrir estas heridas o en hacer un análisis? ¿O tú trabajas con algún test, algo que uno hace en el momento que uno llega a atenderse? No, digamos que no es como un test como tal, sino que simplemente yo lo que hago es como ubicarme en, cuéntame cuáles son tus problemas, cuáles son tus dificultades o qué es lo que tú sientes. Y uno empieza a escuchar al paciente narrar su historia y ya uno lo va ubicando y va haciendo pues ciertas preguntas como para confirmar, ¿no? ¿Te sientes así o qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que te dicen que haces? ¿Cómo te comportas? Entonces ya uno los va como alineando, pero siempre claramente eso tiene que hacer eco en el paciente, ¿no? El paciente le tiene que resonar la historia, porque si no se queda uno como terapeuta, pues como alimentando su ego.
y pues la terapia no es para uno. Entonces siempre hay que llevarlo al paciente, que él resuene con su historia, que le parezca que sí está realmente llegando a él. Y lo vamos llevando, a mí me gusta mucho llevarlos a través de la emoción, porque tú sabes que el pasado no existe. La única manera en la que yo me puedo ir al pasado es a través de la emoción. Entonces yo me engancho en una emoción, lo hago que lo sienta y de ahí me voy como si eso fuera un riel, pues que llevara un vehículo a toda velocidad, me voy atrás a la infancia. Y allá lo que hago es a través de respiración, de visualización, cuando lo pueden hacer, que busque una emoción parecida para encontrar en qué momento se graba la herida, ¿no? O lo que recuerda, y ahí empezamos a trabajarla. Gerlin, ¿cómo reacciona alguien con una herida de injusticia? La herida de la injusticia tiene la máscara de la rigidez y la herida de la injusticia es aquella en la que ese niño tuvo demasiadas reglas, demasiadas normas y no podía salirse de allí. Su necesidad es la libertad, es ser libre y salir de todo eso. Y como son tan rígidos, pues les cuesta muchísimo moverse de allí. Mira, tuve un paciente que, por ejemplo, quería comer todas las noches lo mismo, carne con una comida colombiana, ¿sí? Porque le daba miedo salirse de eso y que no le gustara. De ese tamaño puede ser la rigidez, ¿sí? Al rígido a nosotros como médicos nos sirve mucho porque yo al rígido le digo, mire, usted se tiene que tomar esta pasta a las 7:45 los martes, los miércoles y los viernes. Y él los martes, los miércoles y los viernes se va a tomar la pasta a las 7:45 porque él está metido en una cajita de normas en las cuales no se puede salir, ¿sí? Entonces son muy rígidos, como son tan rígidos, pues les cuesta muchísimo moverse de allí y ser laxos, o sea, no les cuesta mucho entender con la pareja que hay cosas que tienen que ser conversadas, que tienen que ser en mutuos acuerdos, porque les gusta mantener allí dentro de esa rigidez. ¿Cuál es la herida que más te consultan a ti, por ejemplo, la que es más recurrente en temas de pareja? A mí me parece que la que más impacto causa es la del abandono, porque el abandono hacen los hombres a los mujeriegos. Entonces, pues es la herida que talla mucho. El abandono tiene una máscara que es el dependiente, ¿sí? Y entonces funciona de la manera que te desconectaste de mamá en la infancia y en la niñez. Y aquí el símil a mí no me deja de sorprender porque me parece maravilloso. Y es que mamá está en el interior, ¿sí? Mamá está en la casa, pero como tú no te lograste conectar con mamá en la casa, ¿sí? ¿Qué hace el hombre? Trata de buscarla afuera, en el exterior. Entonces, por eso el hombre mujeriego siempre está tratando de encontrar a mamá afuera, porque está desconectado, o sea, afuera de su propio hogar, ¿sí? Tiene generalmente su esposa y no la deja, ¿sí? Porque como es apegado, no quiere soltarla, pero al mismo tiempo sigue buscando a mamá por fuera, ¿sí? En la mujer es esa mujer más bien coquetona, como que a todo mundo mira, pero no pasa nada. Ya si cae en la desvalorización, sí puede haber casos de prostitución o en los hombres de gigoló y todo este tipo de cosas pues que pueden pasar. Eh, eh, el que tiene herida de traición es el que se hace dependiente de todo, son las adicciones, ¿sí? La adicción a todo, a la comida, puede ser al sexo, al trabajo, son los que son acumuladores, que se pegan del lapicero rojito con tapa blanca, porque qué cosa tan linda, entonces no lo voy a botar, porque es que ellos así son. Entonces, es eso, esa es la desconexión con la mamá. Y tratan siempre pues, de buscarla por fuera, ¿no? Es como, lo más grande y a mí me parece que es como una de las que más consultan junto con la traición. Y en el trabajo, por ejemplo, claro, porque se supone que estas heridas nos afectan en todo ámbito de nuestra vida. No, o sea, Correcto. ahora habíamos dicho, hagamos mención a la pareja, que es uno de los temas más importantes, Ujú. pero en trabajo, en otras cosas, ¿qué otros ejemplos puedes citar tú en los que se noten las heridas? Yo creo que las heridas nos marcan en todo, en cómo por lo menos algo que hace mucho clic es cuando tú estás criando un niño, lo estás acompañando, porque se te dispara la herida tremendamente, ¿sí? Porque pues ya todos sabemos que dar de lo que no tuvimos es muy complicado. Y tu hijo, tu niño saca de ti esa herida porque
saca a flote como fuiste tratado, ¿sí? Entonces toca tener mucha contención porque, claro, tú siempre tratas de reaccionar de la manera en la que lo hicieron contigo y sale tu herida a flote, siempre. ¿Qué pasa? Que siempre uno de los detonantes más grandes va a ser tu pareja porque es con la que más convives, diferente ámbito, por ejemplo, al trabajo, que tienes que estar en una posición y que hay que unas jerarquías que respetar y que hay unas normas como tal. Digamos que cuando yo estoy con mi pareja, yo me puedo quitar mi máscara y ser yo, y lo que pasa acá dentro de la casa, pues lleva a unas situaciones muy retadoras propias de la pareja, donde hay mucha desvalorización, donde hay mucho maltrato, ¿sí? Donde siempre hay como como se dice acá, un tira y afloje, pues en el que cada uno tiene que estar muy en su puesto para tratar de no absorber al otro, porque pues es una relación de por sí retadora. Pero tú la puedes ver en la crianza de los hijos, en el trabajo. Por lo menos la herida de la traición es el impuntual. Entonces, porque hace parte del engaño, que ahorita hablamos de ella, pero entonces, por lo menos en el trabajo, tú vas a visualizar y tú ves el que llega tarde y tú puedes ponerle casi que la firma que tiene por ahí enredada la herida de la traición. Porque como lo engañaron y vivió una mentira, pues cuando yo soy impuntual soy mentiroso, como lo aprendí, porque estoy incumpliendo en el horario de llegada, ¿sí? Entonces me puede afectar en muchísimas facetas de mi vida. En el momento que me hago consciente de estas heridas, o sea, porque se supone que esa es la sanación, o sea, me hago consciente, sé cómo estoy reaccionando, cambio el patrón de comportamiento, ¿qué es lo que más se viene? ¿O está bien con eso? Sí, pues está bien. Lo que pasa es que llegar allí no es fácil, es todo un proceso, porque la herida no se va a ir, porque la herida ya pasó, ¿sí? Hay que resignificarla. Pero yo siempre les hago como un checklist de lo que me gusta es, bueno, mira, estás teniendo una situación detonante con tu pareja. Ok, lo primero que yo les digo es, por favor, identifica esa emoción de disconfort. A eso se prende una alarma, un bombillo rojo que te va a iluminar, ¿ok? Vas a decir, algo está pasando, vas a identificar, es que lo grité o me maltrató o me pegó, como la herida de la humillación, ¿ok? Entonces ya sé lo que está pasando. Cuando yo ya la identifico, ahí yo les propongo siempre disociarse, que es tratar por unos segundos, y uno cuando ha tenido un entrenamiento después lo puede hacer, y es como ver una película en la que tú te sales por unos segundos y ves la escena desde afuera para entender lo que está pasando. Cuando tú logras hacer eso, entonces tú puedes decir, oh, ok, ya entiendo lo que está pasando, estoy nuevamente aquí amarrándome a mis sentimientos, a mis emociones, estoy reaccionando como ya aprendí a hacerlo, y les propongo siempre el ejercicio de la respiración, que todo esto al principio es como un paso a paso, pero después tú lo incorporas y es como manejar el carro, que al principio era para ti muy difícil y después simplemente te montas y te vas, ¿sí? Y es como muy importante eso, hacer todo eso rápidamente para poder entender lo que está pasando y no ser tan reactivo, sino tomarte tu tiempo para poder reaccionar y saber, porque a veces no es simplemente saber contestar o reaccionar, sino que a veces también es prudente irte y dar un espacio y entender lo que está pasando para después, desde que estés en tu momento de calma, volver a retomar todo lo que ya pues explotó como tal. Entonces yo creo que siempre la pedagogía al paciente que entienda es muy importante, porque para mí el éxito de estas terapias es que son cognitivas conductuales. Es decir, la persona necesita entenderlas, necesita saber por qué reacciona así, necesita entender qué está pasando para después poder tomar una acción y una conducta que sea acorde a lo que ya entendió. Para mí esa es la clave, que lo tenga bien claro, la identifique y lo entienda. O sea, la claridad y la constancia, me imagino que debe ser algo constante, no es de un día para otro, es un proceso. Correcto, correcto. Es como un entrenamiento que vas a hacer en el que ya después simplemente identificas la situación y ya lo incorporaste en ti, entonces ya sabes muy bien cómo moverte allí. Ya. Consulta, pues hay una pregunta y dice que los pacientes de trastorno obsesivo convulsivo tendrían entonces la herida de traición como principal, dice. Los, No sé si se entendió. los trastornos obsesivos compulsivos, pues la verdad es que no los tengo como encasillados solamente en un trastorno. Yo tendría que escuchar la historia del paciente para mirar qué pasó en su infancia y poder así como ubicarlo en cuál es su herida
primaria o la más grande, pues que es la que le va a dar como los rasgos de personalidad más importantes. Mencionaste la biodescodificación, creo, ¿no es? Sí, Al comienzo. Tú también la trabajas. ¿Estas heridas se biodescodifican? estoy en formación de eso. Sí, pero no es como tanto la biodescodificación, sino entender una de las raíces de muchas enfermedades, ¿sí? Es más o menos eso. Por ejemplo, la herida del rechazo tiene que ver con los referentes que son papá y mamá. Entonces, como son papá y mamá porque me rechazan de la vida, tengo muchas afectaciones a nivel renal. Entonces, voy a tener problemas de cálculos renales o infecciones renales, nefritis, todo eso porque están afectados mis referentes. Entonces, lo que hacemos es como entender que tengo que explorar qué pasó con este paciente y sus referentes en la infancia para ver si puedo biodescodificar lo que le está pasando en el riñón. Pero no se biodescodifica como tal la herida, sino que la tomamos como parte del todo para poder llegar a un diagnóstico, pues, y a una herramienta correcta. Ok. En el momento que se empieza a trabajar la imagen, ya sea la del padre y de la madre, ¿se tienen que hacer separados? ¿Se pueden hacer en el mismo proceso? No, yo lo hago aparte, porque es que papá y mamá muy pocas veces lo trabajo junto y podría hacerse, pero uno de los dos en algo muy puntual, porque es que son tan grandes y pudieron haber pasado tantas cosas que es mejor como separarlo para mí, porque como decía ahora, tú necesitas entender muy bien todos los movimientos y a veces cuando hay muchos movimientos muy rápidos te quedas sin entender, no puedes ver como el panorama completo, entonces yo prefiero como ir paso a paso, más despacio, pero cerciorarme que la persona entiende muy bien y puede explorar todo lo que está pasando a su alrededor para poder que lo entienda de una mejor manera. ¿Habrá alguna posibilidad que tú nos des algún ejemplo de sanar a la madre, algún ejercicio, o decirnos cómo nos podemos dar cuenta? Sí, yo creo que una de las herramientas más poderosas es que tú le permitas a tu niño hablar, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Tenemos la máscara del adulto y el adulto dice, yo por ejemplo la semana pasada tuve una paciente que me impactó mucho la consulta desde mi crecimiento como terapeuta, porque ella me decía, sí, es que tengo problemas con mi mamá, pero pues es que es mi mamá y yo la entiendo y le decía, pero me estás hablando desde el adulto, deja hablar a tu niña. Entonces hicimos un ejercicio de meditación, se conectó con la emoción de esa niña y esa niña empezó a decirme, es que la odio, la odio, la odio, la odio. Entonces yo le decía, dale voz a tu niña, ¿sí me entiendes? Porque la niña ve, entiende y siente de una manera diferente a tu adulta. Y entonces allí es cuando viene la incoherencia, cuando mi niña está muy herida y quiere decir cosas y necesita explorar esa herida porque yo soy la única como adulta que puedo volverla a maternar y a resignificar lo que ya pasó porque mi mamá ya no se va a devolver en el tiempo a hacer lo que yo quise que fuera, ¿sí? Pero entonces no le damos voz, entonces nos quedamos atrapados en la esencia de ese adulto que ahora entiende que mamá hizo lo que pudo, que mamá es muy buena, que mamá sufrió, que mamá tenía sus propias heridas y eso no nos permite avanzar en la sanación. Porque yo no necesito sanar a mi adulto, yo necesito sanar a mi niño que no tuvo herramientas para gestionar las heridas. Oh, qué interesante cómo lo menciona. Yo digo, oh, claro, tiene toda la razón, pues uno hace hablar al adulto pues para contenerse. Claro, claro, ujú, pero tu adulto tiene muchas máscaras también, entre otras, agradar al terapeuta y como que no sepa como que estoy tan loco y me da miedo que me juzgues, ¿sí? Entonces, yo también les digo, mira, yo no espero nada de ti, espero simplemente que puedas mejorar y que puedas sentirte más pleno, pero no tienes que cumplirme a mí ninguna expectativa, yo no espero nada de ti y estará bien lo que tú puedas hacer y lo que sientes. Y pues ya uno ha escuchado tantas cosas que la verdad ya pocas cosas me sorprenden. ¿Hay, hay información que podamos conocer tú en este momento de qué manera estás trabajando? ¿Trabajas, atiendes gente presencial? ¿Trabajas en alguna consulta? ¿Se te puede trabajar Sí, de manera online? sí, yo trabajo de manera online y tengo también presencial en Cali, Colombia, pues que es la ciudad donde vivo.
También tengo un consultorio en Cali y virtual también. Ujú. Y a mí, por lo menos lo que me gusta siempre y a mí, ay, a mí me encantaría que los pacientes pudieran entender esto. Y es la importancia de hacer una ruta terapéutica con la persona que te vaya a tratar. Porque la gente tiene expectativas muy fantasiosas de que con una consulta van a sanarse, con que quieren abordar yo les digo, ¿qué quieres trabajar? No, es que tengo problemas de pareja con mi mamá, con mi papá, con el trabajo y no tengo dinero. Sí, pero, o sea, esto es un proceso en el que necesitas ir poco a poco como Todo una malo. cebolla pelándola y tú necesitas entender y necesitas moverte poco a poco en una ruta terapéutica donde tengamos un norte, donde tengamos muy bien. Yo necesito conocer, por ejemplo, tu historia, necesito conocer si eres diestra o zurda, qué número de hijo eres, necesito conocer todos tus antecedentes médicos para poderme ubicar y después poder ir resolviendo de lo urgente a lo importante. Eso es muy, muy chévere también, es que la gente pueda entender qué es lo urgente, eso que te quita el sueño, que no te deja dormir, que te tiene enfermo y qué es lo importante, que sigue siendo importante pero puede esperar. Entonces, todo eso es como pedagogía para el paciente y como para que llegue centrados, pues, y con unas expectativas claras de que va a empezar un proceso que requiere un tiempo largo, eh, que dependerá única y exclusivamente de lo que él pueda hacer, porque no dependerá del terapeuta. Claro, o sea, que la gente entienda también que así como le dan tiempo, como cuando las personas van al gimnasio y van meses, o hay personas que van siempre y siempre se entrenan, la mente, el interior, las emociones también es lo mismo. Entonces no es con una pura consulta, sino que es constante, constante, porque los seres humanos estamos siempre en un proceso de autoconocimiento, nunca se termina de aprender. Exacto. Entonces yo creo que, claro, Y la nunca se terapia nos ayuda. termina de, sí, y nunca se termina de trabajar. Y yo siempre digo, o sea, yo pregunto porque claramente yo tengo mi terapeuta, pero sé que mi terapeuta tiene su terapeuta. Y entonces a mí eso me deja tranquila, porque es que ya los que estamos en este medio sabemos que uno tiene que irse trabajando toda la vida. Situaciones retadoras siempre van apareciendo, cosas que no habías explorado o que no las habías visto de la manera que la empiezas a ver. Entonces uno siempre necesita trabajarse y yo creo que esto es parte de la apertura de conciencia, es como entender que necesitamos estos espacios constantes y que ya no es que voy cuando no puedo gestionarlo, sino que hace parte de mi salud. Estar en una terapia constante donde puedo ver las cosas de otra manera, resignificarlas para sentirme más plena y como no esperar pues que esté la hecatombe para buscar ayuda. Más como un estilo de vida, claro, de estar en Exacto. conexión con uno mismo, así como a uno se le, como te decía, pues si a uno se le hace costumbre ir al gimnasio o hacer algún deporte, o inclusive los tiempos de ocio, que por tantas personas pasan tanto tiempo viendo Netflix, pueden hacer terapia, mejor para Exacto. nosotros, a nosotros mismos. Me encantó el tema, Exacto. me encantó el tema. Yo precisamente Exacto. estoy ahí en contacto con mi niña interior, por eso tenía tantas ganas de compartir contigo. Sí, Cuéntanos, sí, ¿qué no has mencionado? Dinos tú, porque yo no sé qué preguntarte, o sea, por lo menos no hablamos de la herida de la humillación, que la herida de la humillación es muy importante porque hay mucha violencia allí metida. Entonces, cuando tú tienes la herida de la humillación, hay varias máscaras, que es el tirano, el sadomasoquista o el sumiso, y te puedes ir por una de ellas. Pero entonces este es el violento que le pega a la esposa o la esposa que le pega pues al esposo. Hay una desvalorización profunda mezclada allí y se irá por donde mejor crea que le va. Por ejemplo, el tirano es el que se va, como se dice, con los guayos arriba. O sea, soy tan malo con el otro como lo fueron conmigo. ¿Sí? Entonces es implacable, es cruel y hay mucha, ¿cómo lo digo por aquí? Mucha gente que decide quitarle la vida a otro, tiene esta herida. ¿Sí? Tienen esta herida a flor de piel. Entonces es importante saberla. También aquí hay un caso comentado que a mí me dejó clarísimo el panorama y era una persona que tenía, eh, le gustaba el sadomasoquismo, ¿sí? En sus relaciones sexuales. Entonces ella empieza una relación con una pareja nueva y está pues muy enamorada,
Pero la persona nueva no acepta esto y le dice pues que no le va a pegar y que no lo acepta, entonces ella acude a terapia para mejorar eso. Y van a la herida de la infancia, no fue mi paciente, fue un relato de un maestro que estábamos aprendiendo. Y cuando van al niño interior se dan cuenta que a ella de niña la mamá le pegaba violentamente y después le daba una muñeca o la llevaba a comer helado o le daba un premio. Entonces ella aprendió que para poder sentir placer tenía que sentir dolor o ser humillada, ¿sí? Entonces mira cómo puede ser de interesante la herida, ¿no? Entonces uno dice, por ejemplo, pero ¿por qué se dejan pegar? ¿Por qué se dejan maltratar? Si ahora las mujeres son muy protegidas, pues es que hay una serie de cosas dentro de cada uno que nos hacen aceptar ese tipo de comportamientos. Y además que claramente los dos están heridos y los dos están desvalorizados, pero es como para entender desde ese ejemplo esa herida. Y el abuso sexual, ¿alguien anotó el abuso sexual, querida? ¿Refleja? Lo que pasa es que también yo creo que tendría mucho de la humillación, porque en la humillación hay mucha violencia en todos los sentidos, ¿no? Y es esa necesidad de poseer, ¿sí? De dominar al otro, de ser sumiso. Entonces también creería yo que la herida predominante tendría que ser la herida de la humillación. Ya, y se respondió la pregunta que había una persona que había Ujú, consultado. ujú. Oye, muchas gracias. No sé cómo te gustaría a ti hacer el cierre de este espacio, porque nuestra En- finalidad, bueno, era conocerte y saber referente a las heridas, o no sé qué más nos puedes contar, pero muy interesante todo. no, pues Y mejor felices de que dicho, nos estemos acompañando. de lo que quieras preguntarme. No, con mucha disposición y mucha gratitud. No, yo creo que lo importante de las heridas es entender que todos la tenemos, todos, todos. Y mira que a mí me gusta mucho siempre decirles a mis pacientes que a mi persona, me costó mucho entender que tenía un niño interior adentro. Era parte de mis bloqueos. Y pasé mucho tiempo y yo no podía entender cómo así, pero si ya no soy una niña, cómo así que vive en mí. O sea, a mí me costó mucho trabajo entender eso, ¿sí? Pero entonces después, como te digo, me enganché en una emoción y me fui allá al pasado y pude entender qué era lo que había pasado allá en mi niña y entendía que me estaba comportando como ella aprendió a comportarse todavía de adulta. Y para mí eso fue muy impactante, entender que seguía haciendo los mismos berrinches que hacía mi niña y las mismas heridas porque nunca le había dado voz a ella. Entonces me pareció eso como muy impactante y me gusta mucho como que la gente pueda entender eso porque para mí la clave de la sanación está en la niña, en tu niño interno y en la herida está la sanación. Allí está, porque ahí fue lo que pasó, ahí fue la cosa puntual que te hizo generar ese dolor y te, con el secundario al cual te empezaste a colocar todas las máscaras para sobrevivir. Entonces me parece que sí o sí niño interior es obligado en toda terapia de sanación emocional, de crecimiento, de abordar tus emociones. Siempre será un tema muy importante. Muy importante. Claro, porque no. Es que yo creo que ya es tanto el tiempo que uno se va acostumbrando a, no sé si decir fingir o mantener una línea, porque ya uno, claro, pasa a ser adulto y pocas veces se conecta con esas emociones y se producen bloqueos importantes. Me imagino que hay personas así como que se bloquean demasiado, así como que les cuesta conectar, que no lo Sí, entienden en un comienzo. sí, muchísimo. No entienden, por ejemplo, por qué siempre buscan un hombre que puedan controlar, por qué quieren ser la mamá de la pareja. Sí, pues porque necesito controlarlo y soy controlador cuando tuve la herida de la traición. Entonces eso es lo que aprendí y mi niño creyó que era normal. Entonces lo construí como parte de la personalidad que creé, pero realmente tu esencia es diferente. Sí, entonces es como darte cuenta por qué repito este patrón. ¿Por qué cambio de pareja, pero siempre pasa lo mismo al final? Pues porque no has ido a resignificar tu herida y entonces sigues trabajando, manejando toda tu vida a través de esa herida, de lo que aprendiste a comportarte para poder sobrevivir. O sea, la clave de la transformación está en reconocer y entender que todos, yo no creo que haya excepciones, todos tenemos heridas y Sí, nos tenemos que hacer conscientes, así claro. es. Todos, Así es. todos tenemos heridas.
Oh, qué interesante. Por ahí alguien Se dijo me volaron. alguna vez que hasta el Buda tuvo heridas porque estaba abandonado solo. Ah, claro, sí, también. A todos nos Sí, tocó. a todos los que hemos estado aquí nos han tocado las heridas. Entonces, bueno, hay que hacerse Qué cargo de bonito que ellas. ahora, qué entrete o qué bonito Bueno, es que ahora en la nueva era con la evolución, el despertar de la conciencia, está toda esta información siendo tan viral Ujú. y al final es información enriquecedora para nuestro autoconocimiento. Se te agradece la oportunidad que nos diste de compartir contigo. Tuvimos ahí algunos cambios en nuestras reuniones, pero al final pudimos concretar. Así que bueno, me despido, te agradezco. No te voy a preguntar más cosas porque al final lo que yo quería entender me quedó totalmente claro con la explicación. Yo siempre le digo a la gente que la primera que busca entender con estas entrevistas soy yo y después las comparto con la gente, claro. No, pero quedo muy, muy conforme, muy, muy contenta porque es un material muy bueno. Así que lo vamos a viralizar y si nos das autorización, lo podemos subir también a YouTube. Claro, claro que sí, ¿Sí? claro que sí. Ujú. Ya, Muchísimas muchas gracias a gracias. ti por la invitación. Cuando quieras ponemos otro tema y bueno, aquí Sí, está. sí, sí, sí. Ok, Sí, voy a estar atenta a tu feed porque estuve revisando y hay harta información, así que te voy a volver a invitar. Así que muchas ok. gracias por la Con posibilidad. Así que mucho muchos gusto y besitos amor. a Cuídate, Colombia. gracias. Chao. Chao.